De la escuela dominical y los maestros van saliendo. Mientras salen, escuchamos esta canción y después de escuchar la canción, Luca, vas a tener el mensaje de enseñanza. Escuchamos la canción. En la mansión do Cristo está. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Diré que no hay tribulación. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo, capítulo 2. Y vamos a repasar, hacer una síntesis o explicar un poquito el contexto de lo que vamos a leer. 2 Timoteo, capítulo 2, es donde nos vamos a centrar. Pero la carta en general de 2 Timoteo está escrita posiblemente desde una casa alquilada en la cual residía Pablo antes de morir. Una casa en la cual era una especie de prisión, ¿sí? Dice Hechos al final del libro que a Pablo se le permitió vivir 2 años en una casa alquilada, después él salió en libertad estando en Roma y después volvió a estar preso, posiblemente a la misma casa, y desde ahí, desde esta casa, empieza a escribir algunas cartas. Y les voy a mencionar, me voy a ir yo solo a Hechos al final, ustedes quédense ahí en 2 Timoteo. Dice Hechos capítulo 28, versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimentos. Y esta es la primera prisión de Pablo en Roma.
Después, no está en la Biblia, pero sí está en los libros de historia. Pablo sale, como les comentaba, y vuelve a caer preso. Y después de esto, entonces, escribe la segunda carta a Timoteo, a Tito, y así llega al final su muerte, ¿sí? Así que este es el contexto en el cual se escribe la segunda carta de Timoteo. Ya Pablo, en su última prisión, posiblemente a semanas o a meses, no más de eso, de morir, ¿sí? Entonces podría decirse que estas son las últimas palabras de Pablo. Empieza a alargar sus cartas, empieza a alargar sus recomendaciones, sus sugerencias, sus advertencias a distintos líderes en las iglesias que él había fundado, y les empieza a avisar que el tiempo de su partida estaba cerca. Así que quiero ubicarte acá porque no sé qué elegirías vos como últimas palabras. Si tuvieras que despedirte, no sé cuáles elegirías, pero Pablo se encargó o trató de que sus últimas palabras vayan referido a líderes, vayan referido a cristianos puntuales, para señalarles algo, para señalarles que ellos tenían que seguir con la obra que él había empezado y que tenían que tener ciertos cuidados para manejarse en esas obras. Por eso se les llama cartas pastorales, ¿sí? Porque se las dirigió no a la iglesia completa, sino a personas puntuales que estaban a cargo de las iglesias que él había fundado. Ahora, obviamente estas cartas tienen hoy día una importancia distinta para nosotros, que si bien las seguimos llamando cartas pastorales, son cartas que están destinadas a todo cristiano, porque tienen advertencias y tienen alientos y tienen exhortaciones para todos los cristianos. Y ese es el contexto en el cual vamos a leer segunda de Timoteo. Ahora sí volvemos a segunda de Timoteo. Ustedes ya estaban, así que... Capítulo 2 dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Van a ver en pantalla ahí justamente esta expresión, esfuérzate en la gracia. Y es una expresión compleja, rara, porque implica dos acciones que durante mucho tiempo se han malinterpretado o se han querido confundir. Porque el esfuerzo tiene que ver con algo propio, pero la gracia tiene que ver con el Señor. El esfuerzo es algo que uno hace, pero la gracia tiene que ver con lo que Dios ya hizo y sigue haciendo. Y esta expresión, esfuérzate en la gracia, tiene por ahí, para el que lo quiere buscar, el que le quiere buscar ahí el problema, tiene esa expresión que puede llegar a confundir. ¿Cómo me puedo esforzar en la gracia? Si la gracia es gracia y el esfuerzo es algo propio, es una acción, es una obra. Ahora, Pablo dedica esta carta y va a empezar a explicarlo por qué. Va a empezar a explicar por qué está diciendo esta expresión, esfuérzate en la gracia. Y quiero que nos vayamos de acá pensando en esto, en que hemos disfrutado de la gracia del Señor y la disfrutamos. De hecho, acabamos de recordar con la cena la gracia del Señor, pero que también tenemos que esforzarnos en la gracia. Tenemos que trabajarla, tenemos que vivirla, tenemos que ponerla en práctica. Esfuérzate en la gracia es el desafío con el cual quiero que vos te vayas hoy a tu casa, a tu vida normal, a tu rutina. Esfuérzate en la gracia. Y vamos a empezar a ver por qué dice esto, ¿sí? ¿Cómo es posible que nos esforcemos en la gracia? Hacete en la idea en tu cabeza cómo te imaginás a un cristiano, ¿sí? Si tenés que dibujarlo a un cristiano, tenés que hacer un dibujo de un cristiano, ¿cómo te lo imaginás? ¿Con traje? ¿Sin traje? ¿Con corbata? ¿Sin corbata? ¿Cómo te lo imaginás? Cada uno tendrá su forma, ¿sí? De imaginarse a un cristiano. Tenés que hacerte la idea de un cristiano. Ahora, Pablo va a elegir acá 3 gráficos o 3 personajes o 3 profesiones, para el que lo quiera ver así, que pueden llegar a representar a un cristiano. Y arranca así, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
acá está la primera expresión, y lo van a ver ahora en pantalla también, como un soldado. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabes? La Nueva Traducción Viviente dice, ningún soldado que está en el ejército se enreda con los asuntos de la vida civil. Y claro, o sea, un soldado era un asalariado, digamos, era alguien que tenía un sueldo, que tenía una recompensa por el servicio prestado. Pero mientras estaba en actividad no era que se podía dedicar a otra cosa, ¿sí? No era que te podías dedicar, por ejemplo, a hacer negocios o a vender cosas, no, estabas enfocado a la parte militar, a la parte policial, si se quiere. O sea, esa era tu función, esa era la función del soldado. Entonces, la aclaración acá es clara, valga la redundancia. El soldado estaba enfocado en su servicio y no podía enredarse con asuntos de la vida civil, porque esto lo desenfocaba. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El objetivo de no enredarse no era solamente el sueldo, ¿sí? Porque eso ya devenía de su trabajo, de su empleo, pero la idea de no enredarse tenía que ver con agradar al que estaba por sobre él. La idea de no enredarse era agradar a aquel que lo había tomado por soldado. Y ahora esta es la expresión que Pablo usa para arrancar esta idea de esfuérzate en la gracia. Nos dice, no nos enredemos, no se enrieden en los asuntos de la vida civil. Ahora, ¿cuáles son los asuntos de la vida civil nuestra? Son muchos. Son el trabajo, son el estudio, son la vida política. Hay un montón de cosas que enredan nuestra vida civil. Nuestro andar en el tráfico, nuestra familia. Hay muchos asuntos que tienen que ver con la vida civil. Los impuestos. Y sin embargo, Pablo dice, no se enrieden, no se mezclen con los asuntos de la vida civil. No se enrieden con los negocios de la vida. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay que trabajar, no hay que pagar impuestos? No, para nada. La idea de enredarse viene de dos conceptos, o podríamos buscar una definición con dos conceptos. Tiene que ver con estar confundido o con estar entretenido, ¿sí? Eso es la expresión de enredarse. Estamos enredados cuando estamos confundidos acerca de algo, ¿sí? En una situación estamos confundidos, estamos mezclando ideas, no tenemos claro bien qué tenemos que hacer, entonces estamos enredados. ¿Sí? ¿No te pasa cuando tenés un problema del cual no le encontrás solución y vas por un lado y te das cuenta que no era por ahí y volvés y tratás de buscar una solución a un problema que está hecho un nudo, está enredado? Hasta que, bueno, podés desenredarlo, podés desanudarlo, se dice, y ya por liberar la soga, ¿sí? Entonces pudiste desenredar. Estabas confundido. No tenías bien claro qué tenías que hacer, entonces te enredaste. Ahora, la otra expresión tiene que ver con estar entretenido. Y eso también es estar enredado. Porque a veces nos entretenemos con cosas que son buenas, pero que nos llevan a la vida civil. Nos sacan de los negocios del Padre y nos llevan a los negocios de la vida. Jesús dijo, cuando era joven y estaba ahí en el templo que se había perdido, dice, ¿no saben que en los asuntos de mi Padre, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar? Y lo mismo es para nosotros. Es necesario que estemos metidos, que estemos involucrados en los negocios del Padre, en los negocios de Dios, en los asuntos de Dios. Por eso la advertencia de Pablo es esta, es no se enrieden con los negocios de la vida. Decíamos, los negocios de la vida son muchos, pero si los podemos resumir en dos, si se quiere, podríamos buscarlo como trabajo o profesión, ¿sí? Y por otro lado, realización personal. Son dos cosas que hoy es lo que más tiempo nos ocupa en nuestra vida civil, ¿sí? El trabajo, profesión, a qué nos dedicamos, y por otro lado, la realización personal. Ahora, insisto con la idea, no es que no hay que trabajar. De hecho, Pablo después también va a decir, el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Así que creo que todos quieren comer, así que todos van a tener que trabajar. Pero más allá de eso, el tema es cuando caemos en lo que Jesús ya había advertido de los dos señores. ¿Se acuerdan? Ninguno puede. ¿Qué dijo?
servir a dos señores. Lucas capítulo 6, versículo 13. Ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y desestimará al otro. Y muchas veces quizá preferimos nuestro trabajo o preferimos la realización personal por sobre el Señor, por sobre Dios. Y Jesús en esto fue claro: o seguís tu realización personal o seguís a Dios, pero no podés a las dos. Elías, en un momento cuando se enfrenta al pueblo de Israel, él les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id tras él. Los tiene que confrontar y le dice: bueno, ¿hasta cuándo van a estar un poquito acá y un poquito allá? Si quieren seguir a Baal, bueno, vayan a Baal. Y si quieren ir a Dios, bueno, vengan y vamos a servir a Dios. Pero ¿hasta cuándo van a estar en el medio? ¿Hasta cuándo van a estar enredados? Josué le hizo lo mismo cuando terminaba su vida. No fue solamente una idea de Elías. Josué está terminando su vida, los sienta todo en un lugar, les explica lo que habían vivido hasta el momento y les dice: bueno, hasta acá nos ayudó el Señor, ¿sí? De acá en más yo ya estoy por morir. Si ustedes quieren ir y servir a los dioses que sirvieron sus padres, vayan, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Hizo lo mismo, les planteó una decisión: o van acá o van allá. O están dentro o están fuera. Y esta situación se nos plantea acá. No es que tenemos que totalmente salir del mundo, como Jesús también lo dijo en Juan al final. No es que nos quita del mundo, sino que nos guarda del mal. Pero estamos en el mundo, ¿sí? O sea que tenemos que trabajar, tenemos asuntos de los cuales hacernos cargo, tenemos responsabilidades civiles, pero lo que no implica que nos enredemos en los asuntos de la vida civil. Recuerden que nosotros somos pueblo santo, apartado de Dios, apartado para Dios. Eso es la palabra santidad. Real sacerdocio, linaje escogido. ¿Para qué? ¿Te acuerdan? Para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. ¿Sí? Para eso nos eligió, para eso nos separó, no para otra cosa. No para ser un club social o no para ser distintos a los demás. Simplemente porque usamos el domingo para otra cosa. Nos separó, nos eligió para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Entonces Pablo acá es muy claro y le dice: no se enrieden en los negocios de la vida civil. No se enrieden, no se mezclen. Obviamente tenemos necesidades, ¿sí? Tenemos necesidades de vivienda, las necesidades básicas. ¿Cuáles son? Vivienda, abrigo y alimento. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 6, versículo 33? ¿Se acuerdan? Mas buscad primeramente ¿a quién? A Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas estas cosas, de las cuales viene hablando, que son estas justamente, vivienda, abrigo y alimento, todas estas cosas les serán añadidas. El objetivo siempre fue, y siempre se nos dijo, era no enredarnos con la vida civil. Insisto, no es que está mal trabajar, no es que no hay que hacerlo. Pero no nos mezclemos, no nos desviemos, sobre todo, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo ahora en cuanto a la política. Estamos a una semana de votar, ¿sí? No nos desviemos y no nos enredemos con cuestiones a las cuales Dios nos pidió que no nos enredemos, que no nos mezclemos. Porque nos podemos llegar a discutir, nos podemos llegar a debatir por cuestiones políticas, por cuestiones civiles, cuando nuestro objetivo es totalmente otro, totalmente otro. Ahora dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pablo viene hablando de su pasado, de lo que él había conseguido, de las capacidades que tenía, de la educación que había tenido. Pero llega el versículo 7 del capítulo 3 y dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice: todo aquello que puede estar orientado a mi realización personal,
todo aquello que yo podría usar para sentirme alguien, toda profesión, todo lo que estudié, toda la importancia que tengo en el pueblo judío, porque recordemos que Pablo como fariseo era uno de los más reconocidos. No había otro tan celoso como él, tan así que que se dedicó a perseguir a la iglesia de Dios antes de su llamado. Pero Pablo dice, todo aquello que pudo haber resultado en mi realización personal, lo tuve por basura. Y lo he perdido todo para ganar a Cristo, para agradar a aquel que lo había llamado. Ahora, esto es lo que nos está diciendo con enredarnos en la vida civil. No solamente la parte diaria de nuestro trabajo, la parte política, sino también los deseos de querer ser alguien. Es normal, es noble, de hecho, querer ser alguien, querer alcanzar algún puesto, querer tener influencias. Pero la advertencia acá, Pablo, es clara, no se enrieden porque nuestro trabajo es otro. La tarea del soldado era otra. ¿Cuál es la tarea del soldado? Era estar enfocado en la seguridad, en la batalla, en la guerra. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu tarea principal como cristiano? Porque si no la estamos cumpliendo es porque estamos enredados, o confundidos o entretenidos. Me iba a salir entretenido, pero no, entretenidos o confundidos. Y la advertencia de Pablo es esta: no se enrieden. Me voy al otro personaje que utiliza y lo van a ver en pantalla. Volvemos a 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sí? La expresión legítimamente, creo que es obvia, pero por las dudas la aclaré ahí en pantalla, es siguiendo las reglas. ¿Sí? Es siguiendo las reglas. ¿Sí? Obviamente un atleta puede hacer una maratón, puede correr, pero si no está dentro de las reglas, de la ropa que tiene que usar, de la forma en que tiene que hacerlo, del equipo en el que tiene que participar, si no está dentro de las reglas, no es coronado. ¿Sí? Por más que ganes la carrera, por más que ganes el partido o lo que sea que estés jugando, si no lo hiciste dentro de las reglas, no sos coronado, no sos premiado. Si fuera todo justo, ¿no? Y Pablo, esta es la idea que transmite. El que lucha como atleta no es coronado si no lucha, es decir, si no se hace lo que tiene que hacer de forma legítima, de forma correcta, dentro de las reglas. La Biblia nos exhorta continuamente a que lo que hacemos como cristianos lo tenemos que hacer bien, ¿como para quién? ¿Para el que nos está viendo? No, como para el Señor. Todo lo que tenemos que hacer, todo lo que hacemos para el Señor, o lo que hacemos normalmente en nuestra vida civil, tiene que estar hecho bien, tiene que estar hecho como para el Señor, tiene que estar dentro de las reglas. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Porque es lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿sí? Dice, si no lucha legítimamente, es decir, dentro de las reglas. Bueno, vamos a preguntarnos, ¿cuáles son las reglas? Si uno quisiera leer la Biblia, quizá habría un montón de reglas. Yo traté de resumirla en 2. 1 Pedro 1:15 dice, sed pues santos, sed santos porque vuestro Dios es santo. ¿Sí? Hubo un chiste entre los jóvenes que usábamos el sed pues para todos los versículos, entonces se me salió, me ganó el inconsciente. Usábamos el sed pues para todo y nos hablábamos así. Pero bueno, dice la Biblia en 1 Pedro, capítulo, vamos a buscarlo, capítulo 1. Gracias, Franquito André, por... 1 Pedro, capítulo 1. Mirá cómo me traicionó, que ayer estuvimos así hablando y la verdad que usamos el set pues como si fuera bíblicamente y lo estábamos usando para todo. Pero dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Creo que una de las primeras reglas es esta, ¿sí? Es ser santo. Dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Y podemos estar llenos de buenas costumbres,
pero si están metidas en un ámbito donde las conversaciones no son sanas, no son santas, corrompemos todo lo que estamos haciendo. Dice Santiago capítulo 2 también que la lengua es un instrumento, o puede ser un instrumento de maldad, porque inflama toda la rueda de la creación. ¿Qué quiere decir? Que la idea de conversaciones que no corresponden, o charlas que no corresponden, ya sean blasfemias, murmuraciones, malas palabras, o sea, mal vocabulario, palabras que no sean edificantes, corrompen las actividades que estamos haciendo. Una de las reglas es ser santo. Pero la otra está en 1 Corintios capítulo 4, me parece que le erré el versículo. Un segundito. Bueno, no tengo memoria. Pero lo digo en memoria porque no me acuerdo la cita, así que dice que ahora bien es necesario que cada administrador sea hallado fiel. Después lo voy a buscar, o si alguno se lo sabe, me lo puede decir y lo agregamos ahora. Pero es necesario que los administradores de la gracia de Dios seamos hallados fieles. Entonces, una de las características o una de las reglas que tenemos que tener es ser santo, pero también fiel. Fiel. ¿Cómo? 1 Corintios 4:2. Gracias. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y el versículo 1 habla de ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dios te dio o te confió algo, ¿sí? Te confió el mensaje de reconciliación. Ahora, es necesario que si Dios te lo confió, te encuentre no solamente santo para transmitir un mensaje santo, sino también fiel, es decir, digno de confianza. Que no lo distorsiones, que no lo escondas. Tenés que ser fiel en lo que Dios te confió. Entonces, el atleta no es coronado si no lucha legítimamente, es decir, si no está dentro de las reglas, y esas reglas las resumimos en dos: ser santo y ser fiel. Ahora, vamos al último ejemplo, volvemos ahí a Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y acá está uno de los principios que creo más se repite a lo largo de toda la Biblia y a lo largo de la vida en común, digamos. ¿Sí? El principio de Gálatas 6:7. ¿Qué dice Gálatas 6:7? ¿Se acuerdan? Lo que el hombre sembrare, eso se va a cosechar, ¿sí? Creo que ese es el principio, a mí, digamos, el que más me gusta, ¿sí? Lo que no se sembró, no se cosecha, ¿sí? Es decir, si no trabajás, no hay sueldo. Así, el que no trabaje, que no coma. Y volvemos un poquito al principio. Para participar de los frutos, dice el versículo 6, ¿qué tiene que hacer el labrador? Trabajar primero. Trabajar primero. Para ver las recompensas, para ver las bendiciones, para ver lo bueno del trabajo, tenés que trabajar primero. Si no, no es así, no funciona de otra manera. No es simplemente por gracia, por bendición, porque Dios quiso que pasan cosas buenas en la vida o que vos tenés tu salario, porque sos creyente tenés tu salario. ¿Vos qué tenés que hacer? Levantarte todos los días e ir a trabajar. Porque lógicamente para una recompensa tenés que tener un trabajo primero. Ahora, esto trasladado a la vida espiritual. Muchas veces me gustaría estar más cerca de Dios, me gustaría ser más fiel, me gustaría ser más santo,
me gustaría estar más comprometido con Dios. Y lo hablamos así como supuestos, me gustaría, ¿sí? Como potencial. Me gustaría, ojalá fuera. Pero para todas esas cosas que uno quiere, tiene que trabajar primero. A ver, los hombres de la Biblia, los cuales recordamos, los cuales admiramos, eran hombres comunes y corrientes, sujetos, dice Santiago, a las mismas tentaciones que tenemos vos y yo. Y sin embargo lograron cosas para Dios. ¿Por qué? ¿Porque eran mejores que nosotros? No, ¿por qué? Porque trabajaron primero, porque se esforzaron en poner a Dios por delante. Podemos desear siempre ser más espirituales, pero si no nos ponemos a trabajar en nuestra vida espiritual, si no le damos prioridad a nuestra vida espiritual, si no nos esforzamos, y nos vamos a quedar siempre ahí, siempre en el ojalá fuera. Por eso es esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. Y creo que Hebreos capítulo 11 en esto es para mí uno de los pasajes por excelencia hablando de la fe y de las obras. Porque ¿qué dice, por ejemplo, de Abraham? Por la fe Abraham, siendo ya viejo, agarró y siguió a Dios. Y después vio la recompensa. Pero cada versículo de Hebreos 11 arranca diciendo por la fe, después lo que hizo y después la recompensa. De hecho, vamos a Hebreos capítulo 11. Mirá, por ejemplo, el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, es decir, se puso a trabajar. Primero tuvo fe, después se esforzó, se puso a trabajar, y después, versículo al final, dice, y por esa fe fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Ves la secuencia lógica? Hubo fe, hubo acción, y hubo recompensa. Porque si Noé hubiera dicho, sí, yo tengo fe, pero no hubiera puesto a construirse el arca, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera flotado? No, se iba a ahogar con toda la humanidad. ¿Ves el concepto de fuérzate en la gracia? Tenemos la bendición que Dios nos ha dado, la gracia que Dios nos ha permitido alcanzar. Hay que esforzarnos, hay que ponerla en práctica, hay que trabajarla. La fe deriva en obras, deriva en acción. Y esas acciones son las que después traen recompensa. Santiago esto lo reafirma en capítulo 2, ¿sí? Y habla incluso de ejemplos similares, toma el ejemplo de Abraham. Y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en sus obras y después de todo eso fue llamado amigo de Dios? Fe, acción, recompensa. Cuando finaliza la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, Jesucristo que dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para darle a cada uno, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Ahora, no te estoy queriendo decir que somos salvos por la fe, para nada. Pero tampoco te quiero decir que somos fe y no hagamos más nada. Que tenemos fe y no hagamos más nada, que somos salvos y no hagamos más nada. Hay que esforzarnos en la gracia, hay que ponerla a trabajar, hay que esforzarse y crecer. Dice la Biblia que hay que hacer ejercicio en la piedad, ¿sí? Ejercitar la piedad. Lo que Dios nos dio por gracia, trabajémoslo para cada día parecernos un poco más a Jesús. Hay Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y a veces nosotros queremos recibir lo prometido y después tener fe, ¿sí? Y después hacer algo, ¿sí? Queremos recibir las promesas de Dios
y después vamos a creer. Y por ahí cada tanto puede ser que Dios ayude en nuestra fe, como dijo creo que el padre, el padre que le lleva a un hijo endemoniado, ¿sí? Y le dice, Señor, aumenta, se me escapa la expresión, ayuda a mi incredulidad, ¿sí? Por ahí puede pasar, ¿sí? Que el Señor ayude en nuestra incredulidad. Pero no era así en todos los casos. No era que siempre así. Jesús siempre preguntaba, ¿crees? Y después pasaba el milagro. Es fundamental creer, primero, es fundamental la fe. Y es fundamental hacer algo también. Cuando Anamán el sirio tenía que ir y ser curado de su enfermedad, tenía que creer que yendo al Jordán, al río, y sumergiéndose 7 veces, saliendo de ahí, iba a ser curado. Y él se puso a discutir ahí. Y dice, no, pero no hay ríos mejores. No hay lugares mejores a los cuales yo puedo ir. No, porque... Y le dijeron, pero si tuvieras que pagar, ¿no lo harías? Andá y hacé lo que el profeta te dice. Y creyó, fue, lo hizo y después fue curado. Esfuérzate en la gracia. Fe deriva sí o sí en acción. Sí o sí nuestra fe deriva en acción. Y la acción es la que lleva a la recompensa. Para terminar, volvemos a Timoteo, 2 Timoteo. Capítulo 2, versículo 7. Está también ahí en pantalla el versículo. Considera lo que digo, piensa lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Cada uno de ustedes se va a ir a su casa. Quiero, o me gustaría, digamos, que pase, después es responsabilidad de cada uno, irse a su casa pensando en lo que acabamos de escuchar y lo que acabamos de leer, en realidad, ¿sí? Pensándolo, considerando lo que acabamos de ver. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento en todo, pero que sobre todas las cosas nos ayude a entender, nos ayude a darnos cuenta de lo que estamos fallando. Somos soldados de Jesucristo, por lo tanto no nos enredemos en asuntos de la vida civil. Trabajemos, sí, tengamos una vida social, sí, pero no nos mezclemos con cosas que no son del pueblo de Dios. Somos atletas del equipo de Dios. Hagamos las cosas legítimamente, hagamos las cosas dentro de las reglas. Es decir, de forma santa y de forma fiel. Pero también somos labradores. Y para recibir las bendiciones de Dios, para ver los resultados, las recompensas, pongámonos a trabajar primero, ¿sí? Para ver los resultados espirituales propios, para ver logros ministeriales, para ver crecer la iglesia, para ver crecer tu vida espiritual, para ver frutos de compañeros de trabajo que conocen a Cristo, lo que sea, pongámonos a trabajar primero, ¿sí? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Vamos a orar? Bendito Padre Celestial, te agradecemos porque entre la cantidad de cosas que encontramos en la Biblia, como alientos, como exhortaciones, como ánimo, también encontramos desafíos, Señor, y son estos los que nos presentas ahora. Señor, te pedimos perdón si nos hemos enredado, personalmente te pido perdón, Señor, si me he enredado en asuntos civiles, que quizás no son pecaminosos, Señor, pero sí me han desenfocado de la tarea principal, ¿sí? Me han estorbado y me he olvidado, Señor, de la tarea principal, que es llevar tu luz, Señor, que es mostrar las virtudes tuyas. Señor, te pedimos que lo que tenemos que hacer lo podamos hacer bien, lo podamos hacer legítimamente, Señor, en santidad y con fidelidad. Y sobre todas las cosas, Señor, que nos ayudes a ponernos en acción. Que, Señor, todo lo que escuchamos a diario, sea devocionales, sean mensajes de los domingos, sean mensajes los miércoles, lo que sea que escuchemos, Señor, lo podamos sobre todas las cosas poner en práctica. Señor, esperamos que tú vengas, esperamos tu venida, esperamos tu galardón, pero mientras queremos ponernos a trabajar. Señor, danos entendimiento en todas estas cosas. En el nombre de Jesús, amén.
Muy bien, gracias Lucas por el mensaje que Dios puso en tu corazón. Recordemos que